tensión, porque lo que acaba de suceder en Budapest va a generar debate durante semanas, meses, quizás años enteros en el mundo del fútbol. El Paris Saint-Germain acaba de convertirse en bicampeón de la Champions League, venciendo al Arsenal en los penaltis en una final dramática que terminó 1-1 después de la prórroga. Y créeme, esa conquista no fue bonita, no fue dominante, no fue el fútbol celestial que todos esperaban. Fue sucia, nerviosa, sufrida, y eso es exactamente lo que está dividiendo al mundo entero ahora mismo. Porque existe una pregunta que nadie quiere responder con claridad. ¿El PSG fue mejor que el Arsenal o simplemente tuvo más suerte? El Arsenal había terminado la fase de grupos con récord perfecto, 10 puntos por delante del PSG en la clasificación. Era el favorito, era el más consistente, era el equipo que no recibía goles, que jugaba de forma colectiva, que tenía una identidad clara bajo el mando de Mikel Arteta. Y aún así, se fue con las manos vacías, y la forma en que se fue es la parte más perturbadora de toda esta historia. Apenas a los 5 minutos de juego, Kai Havertz aprovechó un error de Marquinhos, el propio capitán del PSG, para abrir el marcador con un cañonazo que entró en el ángulo de Safonov. Piensa bien en eso. El hombre que representa el corazón del PSG, el símbolo de la reconstrucción del club, el capitán que ya lo ha vivido todo en el fútbol europeo, le regaló el gol al adversario en bandeja. En una final de Champions, en el estadio Puskás Arena en Budapest, con el mundo entero mirando. Havertz hizo el 5º gol más rápido en la historia de las finales de la Champions League. Y era alemán, y jugaba para el Arsenal, y había marcado en la final de la Champions League en 2021 con el Chelsea, convirtiéndose así en el tercer jugador de la historia en marcar en finales de la Champions con 2 equipos diferentes. Eso es historia. Pero historia que duele para los aficionados del PSG, porque significaba que su club estaba perdiendo una final ante todo el planeta, y la culpa era de su propio capitán. Lo que vino después fue aún más tenso. El Arsenal se cerró defensivamente, cedió el balón al PSG, y el trío formado por Dembélé, Doué y Kvaratskhelia poco consiguió asustar al portero Raya durante todo el primer tiempo. Luis Enrique, el entrenador que se convirtió en uno de los más aclamados del mundo, parecía sin respuesta. Su sistema estaba siendo anulado. Sus cracks estaban bloqueados. Y la hinchada del Arsenal cantaba como si el título ya fuera suyo. Pero el fútbol tiene una crueldad muy particular. A los 16 minutos del segundo tiempo, Kvaratskhelia entró al área y fue derribado por Cristian Mosquera, generando el penalti. Y aquí comienza la primera gran polémica de la noche, porque hay mucha gente que miró esa jugada y vio a un Kvaratskhelia cayendo con sospechosa facilidad, entrando en contacto con la defensa del Arsenal y dejándose ir al suelo de forma demasiado conveniente. Los aficionados ingleses explotaron de rabia, los comentaristas gritaban, y el árbitro ni vaciló, señaló el punto de penalti sin dudar. En la ejecución, Ousmane Dembélé envió a David Raya al lado equivocado y empató la final. El ganador del Balón de Oro, el hombre que pasó parte de esta temporada siendo cuestionado, criticado, acusado de aparecer y desaparecer cuando el juego se pone más difícil. Y fue exactamente él quien colocó el balón al fondo de la red en una final de Champions. La frialdad fue brutal. El gesto fue de campeón absoluto. Tras el empate, Kvaratskhelia todavía golpeó el poste en una jugada individual extraordinaria, pero el partido siguió hacia la prórroga. 30 minutos adicionales de tensión pura, de errores, de ocasiones desperdiciadas por ambos lados, de nervios a flor de piel. Nadie conseguía encontrar el gol que lo decidiría todo. Y entonces llegó el momento que quedará grabado en la memoria del fútbol mundial durante años. Los penaltis. En la tanda de penaltis, Eze y Gabriel Magalhães mandaron la pelota fuera mientras Raya detuvo el disparo de Nuno Mendes. Gabriel Magalhães, el central brasileño que había sido uno de los mejores de la noche para el Arsenal, que había hecho jugadas decisivas para contener al PSG, que había luchado con todo lo que tenía, fue el último en ejecutar. Y mandó el balón a las nubes. Literalmente a las nubes. El defensa brasileño del Arsenal tiró el último penalti fuera y le entregó el título al PSG. Piensa en la crueldad de ese momento. Un brasileño perdiendo la Champions League ante un club que lleva en su ADN la marca del dinero catarí, de la ambición desmedida, de la construcción artificial de un gigante europeo. Y todo Brasil mirando cómo su compatriota dejaba caer la cabeza después del disparo.
El PSG se convirtió así en apenas el segundo equipo en conquistar la Champions League en años consecutivos en el formato moderno, repitiendo el logro del Real Madrid entre 2016 y 2018. Eso es historia pura, pero también es la historia más polémica posible, porque este PSG no fue el mejor equipo del torneo durante toda la temporada. El Arsenal había terminado 10 puntos y 10 posiciones por encima del PSG en la fase de liga. Y aún así, el trofeo está en París. Luis Enrique se convirtió en campeón de la Champions por tercera vez como entrenador, habiendo ganado anteriormente con el Barcelona en 2015 y con el PSG la temporada pasada, un logro que solo algunos de los más grandes de la historia han conseguido igualar. Pero ya se escuchan voces diciendo que el mérito es también del plantel, de la inversión del proyecto construido con cientos de millones de euros de los dueños cataríes, que cualquier entrenador competente ganaría con este plantel, que la Champions League se está convirtiendo en una competición viciada a favor de los clubes con poder financiero inagotable. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere plantear en voz alta, pero todos piensan: ¿hasta cuándo va a seguir el PSG comprando títulos europeos? Marquinhos, Desiré Doué y Achraf Hakimi se convirtieron en dobles campeones europeos en una sola noche. Jugadores construidos, reclutados, financiados por un proyecto que tiene más dinero que la mayoría de los países del mundo. Y el Arsenal, un club histórico con aficionados apasionados, con una identidad genuina, con un entrenador que construyó algo real desde cero, volvió a casa sin nada. La pregunta que divide al fútbol ahora es esta: ¿el PSG merece todo el respeto que está recibiendo? ¿O estamos asistiendo al inicio de una era en la que quien tiene más dinero simplemente gana siempre? Porque si es así, entonces el fútbol que amábamos puede estar cambiando para siempre ante nuestros ojos. Con la conquista, el PSG garantizó también plaza en la Copa Intercontinental de la FIFA de 2026 en Doha, en Qatar, y en el Mundial de Clubes de la FIFA de 2029. Es decir, el dominio no va a parar aquí, va a continuar, va a crecer. Y los equipos que intentan competir de forma honesta, con presupuestos normales, con proyectos sostenibles, van a seguir mirando a este monstruo de París y preguntándose cómo es posible competir con eso. Pero en medio de toda la polémica, en medio de todo el debate, existe un hecho irrefutable: el PSG es bicampeón de Europa. Y esta noche en Budapest será recordada no por la belleza del fútbol, porque no hubo belleza, sino por la intensidad, la tensión, la crueldad de los penaltis y la imagen de Gabriel Magalhães mirando al suelo después de tirar fuera. Porque el fútbol no es justo. Nunca lo fue. Y quizás es exactamente eso lo que hace imposible abandonarlo. Ahora quiero saber tu opinión y sé completamente honesto. ¿El PSG merece este título o fue la suerte quien decidió? El Arsenal fue robado en ese penalti de Kvaratskhelia. El fútbol europeo se está convirtiendo en una competición dominada exclusivamente por el dinero. ¿Y crees que algún equipo puede quitarle la corona al PSG la próxima temporada? Comenta aquí abajo porque voy a leer todo. Suscríbete al canal, dale like, activa la campana porque las próximas semanas van a estar cargadas de reacciones, polémicas y fichajes que pueden cambiar completamente el equilibrio del fútbol europeo. Hasta el próximo vídeo.